Wenceslao López, arteramente asesinado por el chavismo sindical aquí en Tuxtla Gutiérrez en el año de 1987. Su memoria sigue presente en todos nosotros como la memoria de Misael Núñez Acosta y del maestro Pedro Barca. El segundo maestro que quiero recordar es el maestro Alberto Patistán, maestro indígena bilingüe chiapaneco, injustamente preso desde hace más de 13 años, y hoy quiero aprovechar este foro para levantar mi voz junto a la de miles de compatriotas que exigen su libertad inmediata. Esas dos figuras, la de Celso Wenceslao y la del maestro Alberto Patistán, nos acompañarán en todo este foro. Estamos aquí a punto de comenzar a reflexionar sobre la mal llamada reforma educativa. Una reforma que se procesó al vapor en nuestro país ante la ausencia de una voz, la más importante, la de los maestros. 6 meses después, estamos aquí para tratar de enmendar esa enorme falla y esperamos que no se trate de convertir este tipo de eventos en una especie de muro de lamentaciones, en donde por un lado los maestros, los padres de familia, los especialistas dan su punto de vista sobre la reforma y por el otro los legisladores hacen las normas secundarias sin escuchar lo que aquí se dice. Hace varios meses, en el estadio de fútbol del equipo Monarcas en Morelia, Michoacán, saltó a la cancha el equipo Monarcas con un uniforme absolutamente sui generis, una camiseta blanca en la que podía verse una tarjeta roja como la que utilizan los árbitros de fútbol para expulsar a aquellos jugadores que han cometido una falta muy grave en el partido, y abajo de esa tarjeta roja había un letrero que decía: a los malos maestros. Es decir, un equipo de fútbol, o más bien los dueños que los mandaron a la cancha así, se dedicaban a decir que había que expulsar del servicio a lo que ellos consideraban eran los malos maestros. No fue la única expresión de satanización y de agresión en contra de los maestros y de la educación pública que se realizó alrededor de esos años. Por el contrario, los maestros fueron víctimas de una amplia campaña de satanización que pretendió presentarlos como trabajadores privilegiados que solamente buscaban canonjías y que tenían secuestrada a la niñez y a la educación en aras de sus aviesos fines. Fue una campaña protagonizada no solamente por equipos de fútbol, sino por empresas dedicadas a proyectar películas como la cadena Cinépolis, por fundaciones disfrazadas de organizaciones ciudadanas cuando realmente lo que son organizaciones empresariales como Mexicanos Primero, y por un conjunto de intereses privados a los cuales molesta y se ha convertido en un estorbo los maestros de este país y sobre todo los maestros democráticos de la coordinadora. ¿Quién está detrás de esta campaña de satanización en contra del magisterio? Bueno, la respuesta es muy sencilla. ¿Cómo? ¿Quién es el dueño del equipo Monarcas de Morelia? El dueño es el señor Ricardo Salinas Pliego, dueño a su vez de Televisión Azteca. ¿Quién es hoy el presidente de la Fundación Empresarial Mexicanos Primero, promotor de ese panfleto fílmico que ni a película llega, de nombre de Panzazo, que seguramente ustedes habrán tenido la desgracia de tener que ver? Bueno, el señor Claudio X González, hijo de uno de los más prominentes empresarios de este país,
y hasta hace muy poco tiempo presidente de la Fundación Televisa y vicepresidente de esa empresa. Es decir, detrás de esta campaña de satanización en contra del magisterio y de la educación pública están los grandes intereses privados, los grandes intereses empresariales que ven en la educación pública un botín al que hay que asaltar para seguir llenando sus arcas particulares. Y los maestros democráticos y la educación pública les estorba con ese fin. ¿Por qué comienzo mi intervención hablando de ellos? Porque este es el contexto en el que se presenta la mal llamada reforma educativa. Una campaña de muchos años que hizo sentir a amplios sectores de la población que nuestra situación educativa es una zona de desastre que requiere grandes modificaciones legales. De tal manera que cuando finalmente tomó posesión el presidente Enrique Peña Nieto, su toma de posesión fue acompañada con el anuncio de dos grandes iniciativas políticas. La primera de ellas es la formación del famoso Pacto por México, un acuerdo popular de los dirigentes de los principales partidos con el gobierno federal, se dijo entonces, para empujar las reformas necesarias para sacar a nuestro país de la situación de estancamiento económico en la que se encuentra. La segunda gran iniciativa y el primer producto de este pacto fue la mal llamada reforma educativa, que de inmediato fue aplaudida como la gran panacea para solucionar los graves problemas de la enseñanza en el marco de esta campaña de satanización a la que hice referencia en su momento. Cuando se presenta esta iniciativa, se anuncia que tiene dos grandes objetivos y un instrumento principal para realizar esos dos grandes objetivos. El primer gran objetivo consistió en permitirle al Estado recuperar la rectoría del sector educativo, se decía en aquel entonces, en manos del Bester Gordillo y de su camarilla sindical. El segundo gran objetivo consistió en resolver los grandes problemas de la calidad educativa, así se dijo. No se definió con claridad qué se entendía por esa calidad, y el instrumento fundamental para lograrlo, se nos dijo, era la evaluación educativa. Esto iba a ser el acicate que le iba a permitir al Estado recuperar la rectoría y mejorar la calidad de la enseñanza. Han pasado más de 6 meses prácticamente desde la aprobación de esta mal llamada reforma. ¿Qué ha sucedido en estos 6 meses? ¿Qué ha pasado con estos dos grandes objetivos? Es cierto que se metió a la cárcel a la profesora El Bester Gordillo, está ocupando ahí un cuarto en la penitenciaría de Tepepan, ¿no? Ahora es mi vecina, ¿no? Yo tengo el gusto de que la casa de ustedes quede por ahí. Yo la verdad aspiraba a ser su vecino, pero en Polanco, donde vivía antes, no en Tepepan, pero bueno, así sucede cuando sucede. Pero además de ese hecho aislado, ¿han habido modificaciones sustantivas en el proceso educativo? Pues por supuesto que no. En lugar de ella, se puso al frente del sindicato a un señor, Juan Díaz, que fue siempre su sombra, que fue conocido por tener dos grandes cualidades, porque como líder no se distingue por ser un gran orador, ni por ser un gran estratega, ni por ser un negociador brillante. Sin embargo, a lo largo de los años demostró tener dos grandes cualidades. La primera es que es muy bueno para la lana, y la segunda es que es muy obediente. Y ya vimos cómo cambió la obediencia que tenía el Baester por la obediencia que tiene hoy al gobierno federal, al punto de que el aumento salarial que se acaba de negociar el pasado 15 de mayo es el más bajo en la historia del magisterio en 7 años. Y se nos quiso presentar como si fuera la gran conquista sindical.
El señor Juan Díaz entonces sigue al frente del sindicato, como siguen todos los que estaban, y toda la estructura, como ustedes lo saben muy bien en Chiapas, que el Bester construyó en las secretarías de educación en los estados, en donde ella puso personajes claves, siguen intocadas. Bueno, si no se ha modificado esta estructura, ¿en qué momento ciertamente habrá recuperado la Rectoría del Estado el control del proceso educativo? Pero vayamos más allá, vayamos más allá. ¿Es cierto que el Estado ha recuperado el control del proceso educativo? No, compañeros y compañeras. Lo que ha sucedido es que el Estado le ha cedido, como antes se lo cedió al Bester y a sus huestes, el control del proceso educativo a otra serie de poderes fácticos. Primero, a organismos transnacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Esta reforma no es más que la aplicación mexicana de las recomendaciones de este organismo transnacional, y a organismos empresariales como Mexicanos Primero. Son ellos los que hoy están en el puesto de mando en el proceso educativo, y son ellos los que han logrado hacer sentir su influencia y su peso en esta reforma. Es su visión de la educación lo que hoy está plasmado en esta contrarreforma educativa. El pasado 10 de septiembre, en una reunión que organizó la revista Líderes con el presidente electo Peña Nieto, el señor Claudio X González demandó 4 puntos centrales al nuevo gobierno para que se aplicaran en el terreno educativo. El primero de ellos, lo leo textuales porque así fueron definidos en ese encuentro, es el de recuperar la rectoría de la educación, hacer a los directores y supervisores personal de confianza. Y en ese momento el señor González promulgó una frase para la posteridad. Lo que dijo es: si no se recuperan las plazas, no se recupera la plaza, la guerra. 2, demandó la profesionalización docente de todas las plazas a través de concursos de obligatoriedad legal, de evaluación universal a maestros, con consecuencias en la permanencia del empleo. 3, autonomía para las escuelas. Y 4, que no existieran plazas liberadas. ¿Acaso les parece a ustedes conocidas estas demandas en relación a la contrarreforma que se aprobó? Son exactamente estas sugerencias las que fueron plasmadas en esta reforma constitucional. Es decir, cuando hablamos de que el Estado va a recuperar la rectoría del proceso educativo, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que bajo esas palabras lo que se está ocultando es entregársela a otros poderes fácticos. Segundo gran objetivo, el de la calidad de la educación. La palabra calidad es un amuleto. Cuando la pronunciamos, todos nos rendimos ante ella. ¿Quién puede estar en contra de una mejor educación? Y si esa mejor educación es una educación de calidad, pues no hay nada que hacer. Calidad el término calidad está etimológicamente asociado a kalos, lo que es bueno, lo que es excelente. Y es un término que sirve para dar legitimidad y credibilidad a las acciones que se asocian con ella. Provoca en lo inmediato adhesión y simpatía. Se trata de una moda y contribuye a dar credibilidad a las acciones que se declaren pretender incrementarla. Sin embargo, cuando comenzamos a ver el origen de esta palabra asociado al modelo educativo, lo que llegamos es a la conclusión de que se trata de un término ajeno a la pedagogía. Es un concepto que viene del mundo de los negocios, del mundo de la administración de empresas, y que se quiere trasladar de manera mecánica al mundo de la educación. Y tiene como telón de fondo
la consideración de que la educación debe verse como una mercancía sujeta a mecanismos de control que pueden ser cuantificados o estandarizados para arrojar mejores resultados. La educación no tiene que ver en sentido estricto con ese concepto importado, como no tiene que ver otro tipo de conceptos que se meten hoy al mundo pedagógico, como el de competencia, eficiencia, etc., que viene del mundo de las empresas, que no tienen que ver con el terreno de la educación como tal. Por definición, la pedagogía, la educación, de lo que se encarga es del desarrollo de cualidades. Todo reto, por definición, todo reto educativo es cualitativo. Uno de nuestros más grandes pedagogos, el doctor Pablo Latapí, asesor hasta que murió de la mayoría de los secretarios de educación pública que despacharon en el escritorio de José Vasconcelos, decía textualmente, en un texto de nombre En defensa de la imperfección: se transfiere a la educación, decía el doctor Latapí, con asombrosa superficialidad, un concepto empresarial de calidad, el cual puede ser una técnica exitosa para producir más tornillos por hora y venderlos a quien los necesite y a quien no los necesite también, pero no es ni puede ser una filosofía del desarrollo humano. Pero a pesar de ello, nuestros legisladores tuvieron a bien incorporar el concepto de calidad al artículo 3º constitucional. Pero a la hora de definirlo, se encontraron con un grave problema. Y el problema es que pues es realmente un pegote que no tiene realmente pies ni cabeza. Cuando ustedes leen lo que dice el texto constitucional, lo pueden ver con absoluta claridad. Ustedes, como maestros, reprobarían al alumno en una clase de sintaxis que usara uso de ese concepto. La definición que recientemente incorporada al 3º dice lo siguiente: la educación que imparta el Estado será de calidad con base en el mejoramiento constante y el máximo logro de los educandos. Tómense esa. ¿Mejoramiento constante de qué? No lo dice. ¿Este mejoramiento constante sin objeto es la base de la calidad o más bien es el resultado de la calidad? No lo responde. ¿Es la calidad la misma? No dice una sola palabra sobre eso. ¿El máximo logro académico de los educandos es otra base de la calidad o es el resultado de la calidad o es la esencia de la calidad? Tenemos entonces hoy en nuestra Constitución un verdadero galimatías sin pies ni cabeza que va a ser la referencia para juzgar a partir de ahora a los maestros. Y se nos dice también en esta contrarreforma, se nos dice, el instrumento para estos dos grandes objetivos es el de la evaluación. La evaluación, como ustedes saben, ustedes hicieron aquí un paro el año pasado para poner las cosas en su lugar, las acabaron poniendo en su lugar. Es una palabra y una noción repetida y muy mal comprendida. Se ha convertido en un instrumento fetichizado de la política, y con el pretexto de que se trata de a través de ella mejorar la educación, en los hechos, como lo vimos en la aplicación de la última prueba enlace, se ha convertido en un factor de degradación del proceso educativo, y por supuesto en la puerta que abre el camino a las contrarreformas en el terreno educativo. Para eso ha servido la evaluación. Ustedes, como maestros, evalúan todos los días, evalúan a los alumnos, y ustedes todos los días son evaluados por sus directores, por sus inspectores, por los padres de familia, por los mismos alumnos. Es falso, como se ha venido diciendo,
por todos lados que los maestros se opongan a la evaluación. No, los maestros no se oponen a la evaluación, pero hay que responder antes. ¿Evaluación para qué? ¿Evaluación de parte de quién? ¿Y evaluación de qué? Si no respondemos a estas preguntas, no los podemos responder. A ver, comencemos por poner las cosas en su lugar. La reforma habla de la evaluación de los maestros y la entiende básicamente como una evaluación estandarizada de opción múltiple. Pero, ¿acaso se puede evaluar un maestro sin saber antes cuál es el perfil de maestro que se necesita en este país? Y una pregunta anterior: ¿podemos acaso definir el perfil de maestro sin saber antes cuál es nuestro gran proyecto educativo nacional? La respuesta es no. Sin embargo, esta evaluación olvida definir un gran proyecto educativo nacional y olvida definir previamente el perfil de los maestros. Simple y sencillamente dice: hay que evaluar a los maestros. Discúlpenme, compañeros y compañeras, pero es tanto como poner la carreta delante de los bueyes. Es poner lo que tiene que ir al final, al principio. Y eso es lo que está haciendo precisamente esta contrarreforma, ¿no? Y a partir de esta idea de la evaluación estandarizada de opción múltiple, ¿verdad?, tenemos los resultados que hoy tenemos en el sistema educativo nacional, ¿no? ¿Qué es lo que ha venido sucediendo alrededor de la prueba enlace y la prueba PISA? Un examen que, como ustedes saben, trata de manera igual a los que son desiguales, que no toma en consideración que México es un país pluriétnico y multicultural, como lo consagra el artículo 4 constitucional, un país que tiene enormes desigualdades socioeconómicas, pero este examen evalúa lo mismo al niño que va a una escuela en San Juan Cancuc, al niño que va a una escuela en la delegación Benito Juárez en la Ciudad de México. Los resultados no pueden ser más distorsionados ni más injustos. Por eso la CONAPRED, a una demanda precisamente de una escuela en San Juan Cancuc, respondió que se trata de una prueba que discrimina. Hay una discriminación, pero no solamente hay una discriminación. Alrededor de la prueba enlace se ha desarrollado una enorme simulación. ¿Por qué se ha desarrollado una enorme simulación? Porque resulta que los maestros que están en carrera magisterial, ¿no?, casi la mitad de su evaluación depende del resultado de ese examen. Y entonces, pues los maestros ya no se dedican a enseñar a los niños las cosas que necesitan los niños para enfrentar los retos de la vida y del trabajo, sino que los enseñan a rellenar las bolitas de ese examen. Y los ponen a preparar el examen desde antes. Y les hacen comprar las guías. Y algunos maestros incluso compran en el mercado negro, como lo denunciaron los compañeros de la coordinadora, el examen ya hecho, ¿no? Y el señor Choi Fed, ¿verdad?, en unos desplantes autoritarios que tiene, dice: no me lo han comprobado. Bueno, llevan más de 4 o 5 años comprobándoselo, ¿no? Hasta en un periódico de circulación nacional salió como unos maestros ahí intercambiaban a través de Facebook los resultados, ¿no? Pero mandan al secretario de Educación a dar la cara y muy gallito porque era falso esa denuncia. No, vivimos una situación de simulación alrededor de la prueba enlace. Vivimos una enorme mentira, la mentira de que esa prueba iba a servir para mejorar la educación de este país. Permítame, esta idea de que la educación se puede mejorar evaluando y evaluando y evaluando, es como si un enfermo va al médico, ¿no?, y el médico le pide que se tome la temperatura cada media hora, ¿no? Bueno, muy bien, la temperatura sirve para saber si se tiene fiebre o no, pero no sirve para curar, ¿no? Bueno, una evaluación sirve para saber dónde hay problemas y dónde hay aciertos, pero no sirve para curar. Pero ahora resulta, ¿no?,
que nuestros legisladores aprobaron una iniciativa que dice que a través de la evaluación se van a resolver los grandes problemas educativos nacionales. Que me enseñen un solo país donde esto ha sucedido. No hay uno solo donde modelos de reforma educativa como este se han aplicado, como en Estados Unidos. Los resultados son un absoluto fracaso. Y hoy hay un movimiento de toda la sociedad de dar marcha atrás, ¿no?, hacia ese modelo absurdo que no lleva a ningún destino. Pero como aquí somos muy copiones, ¿verdad?, y miramos solo hacia el norte, queremos aplicar lo que ahí ya fracasó, a ver si aquí sí nos da resultado. Se nos dijo entonces que estamos frente a una gran reforma educativa impulsada por el presidente Peña Nieto y por el Pacto por México. Discúlpeme, ninguna de las tres cosas es cierta. No es una reforma, sino que es una contrarreforma. Cuando hablamos de reformas, estamos hablando de una ampliación progresiva y a profundidad de derechos individuales, sociales o colectivos. Aquí estamos frente a un retroceso en los derechos y un abrirle la puerta al proceso de privatización de la enseñanza. Se trata de una modificación constitucional exactamente parecida a la que se hizo en el año de 1992 con el artículo 27 constitucional para abrirle al mercado la propiedad social de la tierra. Eso se está haciendo. No es entonces una reforma, sino una contrarreforma. No es educativa porque no enfrenta los grandes problemas de la enseñanza de este país. Señalo solo dos, podemos discutir aquí muchos más. El primer gran problema, el del rezago educativo. 4 de cada 10 mexicanos mayores de 15 años no han terminado la secundaria, que es obligatoria. ¿Acaso hay en esta modificación a la Constitución alguna idea de cómo resolver el problema del rezago educativo? Yo reto a cualquier defensor de esta reforma a que me enseñe dónde hay una propuesta para atacar el problema del rezago educativo. No hay una sola. ¡Que hablen los diputados! Ligado a este problema del rezago educativo está el problema del analfabetismo, una de nuestras grandes vergüenzas nacionales. ¡Que argumenten! Casi 6 millones de mexicanos mayores de edad no saben leer ni escribir. Países con mucho menores recursos como Cuba y como Venezuela han sido decretados por la UNESCO como países libres de analfabetismo. ¿Y nosotros no podemos? Después de cuántos años de revolución, después de cuántas reformas educativas, sigue habiendo ese problema lacerante. ¿Qué hay en esta reforma para atender ese problema? No hay una sola palabra. Como no hay una sola palabra de un problema que ustedes aquí en el estado de Chiapas conocen mejor que cualquier funcionario que despache en las oficinas de la Ciudad de México. El problema de la falta de equidad educativa, el problema de la desigualdad educativa. La enorme mayoría de los recursos destinados a la educación pública se destinan a las zonas con más dinero y más recursos. Y a las zonas más atrasadas del país se les sigue mandando las migajas, lo que sobra. Casi un poco más de las 2/5 partes de las escuelas de este país, es decir, casi la mitad, son escuelas multimodales. Un mismo maestro tiene que enseñar en un solo salón al mismo tiempo a niños de primero, segundo y tercero, o de cuarto, quinto y sexto año. En escuelas con piso de tierra, de carrizo, techos de lámina, sin electricidad, sin agua. Ya no hablemos de interconectividad y esos lujos del primer mundo. Esa es nuestra realidad. Estoy hablando de casi la mitad de las escuelas, compañeros y compañeras.
Los maestros de este país deben enseñar, tienen el reto de enseñar en la miseria, en la pobreza, ¿no? A niños que llegan a sentarse